Año 2003. Hospital Mount Sinai de Miami Beach. Una mujer de 44 años está acostada en una camilla con tubos saliéndole del pecho. Le acaban de cortar el seno derecho completo. Le sacaron 20 ganglios. Le quitaron los ovarios. Los médicos no le prometen nada. Cuando despierta de la anestesia, lo primero que ve es a otra mujer al lado de la cama. Esa otra mujer tiene los ojos rojos de no dormir. Esa otra mujer la ha visto vomitar por la quimioterapia. Esa otra mujer le ha sostenido la mano cada vez que el dolor era insoportable. Esa otra mujer conoce cada cicatriz nueva de su cuerpo, cada miedo de su alma, cada secreto que ella le ha confiado en la madrugada. Y esa otra mujer trae unos papeles. Papeles legales. Papeles que la mujer acostada en la camilla firma sin leer del todo, porque está medicada, porque tiene miedo de morirse, porque ama a la mujer que está a su lado más que a nadie en el mundo. 13 años después, esos mismos papeles llegan a un tribunal de Miami con sellos de notario, con timbres de corte, con firmas de abogados de alto costo. La mujer que la cuidó en el hospital ahora la demanda por $2 millones. Y el documento que Ana María Polo firmó llorando en una camilla de hospital se convierte en el arma más letal que jamás se haya usado contra ella. Tú la viste todas las tardes en tu sala durante casi 20 años. Tú aprendiste de ella que una mujer mexicana, colombiana o cubana no tenía por qué aguantar que un hombre le gritara en su propia casa. Tú la escuchaste golpear el mazo y decir: he dicho, caso cerrado. Pero lo que ella te ocultó durante todos esos años es lo que te voy a contar hoy. La historia que la doctora Polo guardó bajo candado durante más de 2 décadas y que explotó en los tribunales de Florida en el año 2018. Hoy te voy a revelar 4 cosas que la doctora Polo nunca quiso que tú supieras. Primero, los 2 eventos violentos que marcaron su vida antes de cumplir 30 años. Uno cuando era niña en Puerto Rico, uno siendo abogada en Miami. Y cómo esos 2 eventos la prepararon, sin que ella lo supiera, para sobrevivir la traición que vendría después. Segundo, el documento exacto que firmó en su cama de hospital en el año 2003. Las cláusulas que aceptó sin leer. La cesión que hizo creyendo que era su último acto de amor. Tercero, las palabras textuales del cofundador de su propio programa, describiendo lo que pasaba en el estudio cuando se apagaban las cámaras. Acusaciones públicas que la doctora Polo nunca respondió. Ni una sola palabra. Cuarto, y esto es lo más fuerte de todo, la demanda de $2 millones por dentro. Las páginas que el público nunca leyó. La cuenta bancaria conjunta. Y la razón jurídica por la cual Marlene Key, esa mujer que cuidó a Ana María durante el cáncer, tenía mucha más razón en los tribunales de la que la prensa rosa contó en su momento. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación. Pero quédate hasta la 4ª, porque la 4ª es la que conecta todo. Y cuando termines este video, vas a entender por qué la jueza más famosa de la televisión hispana nunca pudo cerrar el caso más importante de su vida. El suyo propio, pero para que esta historia te golpee con la fuerza que tiene que golpearte, primero tengo que llevarte de vuelta a esa sala donde la conociste. A esa tarde en que tú prendiste la televisión y ahí estaba ella. ¿Te acuerdas de esa época, mi gente? Tú llegabas de trabajar, o de hacer el mandado, o terminabas de lavar los platos y caías en el sofá. Agarrabas el control. Cambiabas hasta que aparecía Telemundo. Y ahí estaba ella, sentada en su sillón de cuero negro, con su mazo en la mano,
con esa mirada de «a mí no me engañas». La doctora Polo, la que te hacía compañía todas las tardes, la que parecía tu comadre metida en la tele. Y ella te enseñaba cosas que nadie te había enseñado antes, cosas que tu mamá nunca te dijo, cosas que en la iglesia no se hablaban, que una mujer tiene derecho a la mitad de los bienes cuando se divorcia, aunque solo haya trabajado dentro de la casa, que un padre que no paga manutención es un padre que puede ir preso, que el silencio frente al maltrato es complicidad, que la verdad no se calla porque incomode. Y todo eso lo decía en español, en tu español, sin tecnicismos, con esa autoridad de quien sabe de lo que habla porque era abogada de verdad, recibida en una universidad de verdad, ejerciendo en el estado de Florida desde 1987. Para muchas mujeres de tu generación, mi gente, la doctora Polo fue la primera mujer que apareció en una pantalla diciéndoles que merecían respeto, que podían denunciar, que podían irse, que no tenían que aguantar. En comunidades donde las madres habían aguantado golpes en silencio durante décadas para no romper la familia, esa señora cubana, gritándole a un hombre maltratador en cámara, fue casi una revolución doméstica. Y ella lo sabía. Lo dijo muchas veces, en muchas entrevistas, con palabras parecidas a estas. Que su programa era el primer divorcio público al que muchas mujeres asistían. Que cada caso que cerraba era una mujer en su casa diciéndole a su marido que ya no más. El programa empezó el 2 de abril del año 2001, en Telemundo, con el nombre de Sala de Parejas. Solo casos de pareja al principio. Esposos infieles. Esposas estafadas. Suegras metidas. Hijos peleando herencias. La fórmula era simple. Las dos partes contaban su versión. La doctora Polo decidía, y los participantes firmaban un contrato de arbitraje obligatorio, es decir, lo que ella resolvía era legalmente vinculante. La gente respetaba la sentencia porque legalmente tenía que respetarla. En enero del 2005, el programa cambió de nombre. Se llamó Caso Cerrado, con la doctora Ana María Polo. Se abrió a todo tipo de conflictos y se convirtió en un fenómeno continental. Para que te hagas una idea de la dimensión real de lo que hablamos, el programa estuvo al aire de 2001 a 2019. Casi 19 años seguidos. Grabaron 1578 episodios. 1578. Recuerda ese número, porque más adelante vas a entender por qué importa tanto. Se vio en más de 20 países. Marruecos, Sudáfrica, España, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, México, Estados Unidos. La doctora Polo misma lo dijo en una entrevista que dio años después, que ella nunca dimensionó hasta dónde llegaría el programa. En 2010, Caso Cerrado recibió una nominación al premio Daytime Emmy en la categoría de programa legal sobresaliente. Fue la primera vez en la historia de los Emmy que un programa en español de una cadena estadounidense recibió una nominación. La primera vez. Eso no fue casualidad. Eso fue 20 años de trabajo construyendo audiencia. Y aquí viene un dato que te va a impactar. Según varios reportes internacionales, la doctora Polo llegó a ganar alrededor de $6 millones al año por conducir Caso Cerrado. 6 millones. $500.000 al mes. Esto último no lo confirmó ella oficialmente. Hay que decirlo,
pero es la cifra que la mayoría de los medios reportaron en su época de mayor éxito. Anota ese número en tu mente. Cuando lleguemos a la demanda, vas a entender por qué los 2 millones que pidió Marlene Key duelen menos por la cantidad y más por de dónde venían. Mujeres, escúchenme un momento. Esa señora que tú veías en pantalla, con su traje negro, con su sillón de cuero, ganando 6 millones al año, había empezado la vida siendo la hija de un exiliado cubano que perdió todo por huir de Fidel Castro. Esa mujer no nació en una familia de televisión. Esa mujer llegó ahí arrastrándose. Y el precio que pagó por llegar es parte de lo que explica por qué terminó firmando lo que firmó en ese hospital en 2003. Ana María Cristina Polo González nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. 3 meses antes de su nacimiento, Fidel Castro había tomado el poder en la isla. El padre de Ana María, Joaquín Polo, era empresario. Un hombre que había construido todo desde abajo. Negocios prósperos, propiedades, una vida hecha con el trabajo de toda su juventud. Castro le quitó todo en menos de 2 años. Los soldados llegaban sin avisar. Tocaban la puerta. Presentaban papeles. Y lo que era tuyo dejaba de serlo en cuestión de segundos. Sin negociación. Sin tribunales. Sin nada, Joaquín Polo tomó la decisión más difícil de su vida. Vio cómo amigos suyos resistían y desaparecían. Vio cómo otros se quedaban y se pudrían en la pobreza. Y entendió que él no podía proteger a su familia quedándose en la isla. Eligió huir. Eligió a su hija pequeña por encima de todo lo que había construido. En 1961, cuando Ana María tenía 2 años, la familia Polo abandonó Cuba. Para siempre. Imagínate eso, mi gente. Se piensa que los niños no recuerdan. Se piensa que a los 2 años uno no registra nada. Es mentira. El trauma se guarda en el cuerpo, en la sensación de que nada es seguro, en la ansiedad que te llega sin aviso y no sabes por qué. Ana María Polo cargó con ese exilio toda su vida, aunque no lo recuerde conscientemente. La familia llegó a Puerto Rico. Joaquín empezó desde cero por segunda vez. Negocios, contactos, recomenzar todo a los 40 y tantos años, sin red, sin capital, con una niña pequeña en brazos y una esposa, Delia González, que lloraba en silencio por una isla que ya no existía como ellos la recordaban. Y Ana María creció ahí, en Puerto Rico, durante 12 años aproximadamente. Estudió en la Academia del Perpetuo Socorro. Cantaba en el coro. En 1975, formando parte del coro Jubilé, le tocó cantar en la Basílica de San Pedro frente al Papa Pablo VI, en las celebraciones del Año Santo. Tenía 16 años. Y aunque suene a una postal bonita, esa fue una de las pocas alegrías de aquella etapa, porque Puerto Rico, al principio, los recibió. Pero después los empezó a expulsar. La xenofobia contra los cubanos creció lentamente, año tras año. Primero fueron miradas, después comentarios, después insultos y al final violencia. La propia Ana María lo contó así, con sus palabras exactas, en una entrevista de 2014 que está en archivos públicos. Y te leo la cita textual entre comillas, porque importa. Puerto Rico vivió una época muy difícil,
donde empezaron a odiar mucho al extranjero y especialmente al cubano. Puerto Rico se sintió, en algún momento, que el cubano invadía su país, que le quitaba su trabajo. Y siguió diciendo, también textualmente, nos pasaron cosas bastante terribles. A mi papá le mataron a su contador puertorriqueño en la empresa y había un cartel que decía, váyanse cubanos cochinos, y vamos a la escuela con guardaespaldas. Léelo otra vez, mi gente. Léelo despacio. A esa niña, que terminaría siendo la jueza más famosa de la televisión hispana, le mataron al contador de la empresa de su padre por trabajar con cubanos. Y a partir de ese día, tuvo que ir a la escuela con guardaespaldas. Niña de 8, 9, 10 años, escoltada por hombres armados como si fuera hija de un presidente. Pero no era por su importancia. Era por la vulnerabilidad de ser hija de un exiliado en un lugar donde los exiliados ya no eran bienvenidos. Recuerda ese momento. Recuerda esa imagen de la niña con guardaespaldas. Porque más adelante en su vida, ya como adulta, Ana María Polo va a presenciar otra muerte de cerca. Y la combinación de las dos va a explicar por qué ella tomó las decisiones que tomó. La familia Polo aguantó hasta que ya no se pudo aguantar. Y cuando Ana María tenía aproximadamente 17 años, hicieron el segundo exilio. Esta vez a Miami. Tercer país en menos de 2 décadas. Tercer comienzo desde cero para Joaquín Polo. Y la lección que esa niña aprendió, sin que nadie se la enseñara con palabras, fue una sola. En este mundo, nadie te regala nada. Todo lo que construyas te lo pueden quitar mañana. La gente que parece tu amiga puede traicionarte. Lo único que vale es la familia que tú eliges, la que tú proteges, la que tú aseguras con tu propia firma. Esa lección, mi gente, fue la que más tarde la llevó a firmar lo que firmó en aquel hospital de 2003. Pero todavía falta mucho para llegar ahí. En Miami, las cosas mejoraron. Por fin un lugar donde ser cubana no era un crimen. Por fin un barrio donde se hablaba español en las tiendas. Por fin, un poco de paz. Ana María terminó la secundaria. Y a los 19 años, todavía joven, todavía herida, todavía corriendo de algo que ni ella misma sabía nombrar, conoció a un hombre que le llevaba 10 años. Un hombre con auto, con trabajo, con esa seguridad que solo dan los años. Sus padres se opusieron. Su padre Joaquín, que había sacrificado tanto por darle estabilidad, le pidió que esperara. Su madre Delia le lloró encima. Le advirtió. Le rogó. Ana María no escuchó. Y años después confesó, con una honestidad que duele, por qué se casó tan joven. Cita textual. Me casé para poder independizarme de mis padres. Esa frase lo dice todo. Ahí no hubo amor maduro, ni enamoramiento profundo, ni proyecto de vida común. Lo que hubo fue escape, rebeldía, ganas de demostrarse a sí misma que podía decidir su propia vida sin la sombra de Joaquín y Delia encima. Quedó embarazada al poco tiempo. Y por primera vez, en una vida llena de exilios y de miedos, algo puramente bueno parecía llegar. Una vida creciendo dentro de su cuerpo. Una persona que sería completamente suya. Preparó la habitación del bebé. Compró ropita. Eligió nombres. Soñó con los primeros pasos. Con la primera palabra. Con todo lo que las madres jóvenes sueñan. A los 4 meses de gestación, perdió al bebé. Mujeres que han pasado por esto entienden.
No hay palabras para nombrar lo que es sentir vida dentro de ti y después nada. La habitación preparada, que ahora está vacía. La ropita en cajones que nunca será usada. El cuerpo que te traiciona sin aviso. Las preguntas que no tienen respuesta. Si alguna de ustedes ha pasado por eso, sabe que se lleva la mitad de tu alma y no te la devuelve jamás. Imagínate, mi gente, lo que significa vivir esa pérdida a los 19 años. A esa edad, tú no tienes herramientas emocionales para procesar algo así. Tu cuerpo todavía está aprendiendo a ser mujer y ya te están enseñando lo que es ser madre rota. Ana María se levantaba todas las mañanas a una habitación que había arreglado con sus propias manos para un bebé que ya nunca iba a llegar. Tuvo que regalar la ropita. Tuvo que desarmar la cuna. Tuvo que escuchar a vecinas y conocidas decirle frases tipo: «Todavía eres joven, vas a tener otros», como si los hijos fueran reemplazables, como si una pérdida así se compensara con una nueva vida. Esas frases, las que se dicen con buena intención, pero hieren más que la pérdida misma, las escuchó durante meses. Y se las tragó en silencio, porque en esa generación, mi gente, las mujeres no hablaban del aborto espontáneo. Había un duelo invisible que ninguna mujer mencionaba en público, y muchas cargaban toda la vida. A eso súmale otra cosa que casi nadie cuenta de Ana María Polo. En esa misma época, su matrimonio se desmoronaba a velocidad de tren. El marido, ese hombre 10 años mayor con el que se había casado para escapar de casa de sus padres, no pudo acompañarla en el duelo. Cada quien se hundió por su lado. Discusiones por todo. Silencios largos en la mesa. Las cenas frías. El cuerpo de ella que no quería que la tocaran, porque cualquier roce le recordaba el embarazo perdido. La culpa que él le echaba encima sin decirlo del todo. Y la separación, cuando llegó, fue casi un alivio. A los 20 años exactos, Ana María estaba sola en un apartamento pequeño en Miami, sin esposo, sin hijo, con los exilios encima, con el contador asesinado todavía vivo en su memoria, con la ropa del bebé que había guardado en una caja en el closet por si algún día se atrevía a sacarla. Ana María Polo describió esa pérdida del bebé muchos años después como una de las experiencias más devastadoras de su vida. Y viniendo de una mujer que había sido exiliada 2 veces, que había visto a su padre derrumbarse, que había ido a la escuela con guardaespaldas, eso dice todo. La depresión la hundió. El matrimonio no sobrevivió. A los 20 años Ana María Polo estaba sola, sin esposo, sin hijo, sin país firme bajo los pies, empezando de cero por tercera vez antes de haber siquiera empezado de verdad. Y aquí tomó la decisión que iba a definir el resto de su vida. Decidió que nunca tendría hijos biológicos. Esa puerta la cerró con llave. Pero al mismo tiempo, en vez de hundirse, canalizó todo el dolor en los estudios. Se levantaba temprano. Estudiaba hasta la madrugada. Days pass. Entró a Florida International University. Sacó la licenciatura en Ciencias Políticas. Después entró a la Universidad de Miami School of Law. Se recibió de abogada en 1987. Y se especializó, fíjate bien en lo que voy a decir, en derecho de familia. Divorcios. Custodias. Violencia doméstica. Pérdida de hijos. Adopciones. Familias destruidas. Exactamente los temas que la habían destruido a ella. Cada caso que atendía era una forma de poner orden a su propio caos.
Durante más de 20 años trabajó como abogada en Miami, en el bufete Manuel Pérez y Asociados. Vio lo peor del comportamiento humano dentro de las 4 paredes de una familia. Maridos golpeando esposas, padres abandonando hijos, hermanos peleándose por una herencia hasta el último centavo. Y aprendió algo importantísimo: que la ley es un instrumento, que en buenas manos protege a los débiles, que en malas manos los aplasta. Esa lección también la marcó. Y también, sin que ella lo supiera, la estaba preparando para lo que vendría en 2016. En algún momento en los años 90, Ana María tomó otra decisión que cambiaría su vida emocional para siempre. Decidió que, aunque no podía tener hijos biológicos, sí quería ser madre. Y crió a un niño llamado Peter. La adopción nunca fue formal en términos legales. No hay registros públicos de un proceso judicial de adopción. Pero la doctora Polo lo crió como hijo desde pequeño. Vivió con ella. Creció con ella. Y cuando años después, en 2016, le preguntaron en el programa Suelta la sopa por sus planes de maternidad, ella respondió con palabras exactas que están grabadas. Cita textual: yo crié a un muchacho que hoy está casado y feliz. Nos hablamos siempre por teléfono. Vivió conmigo y estoy orgullosa. Me siento bien. Mi contribución a su vida fue bonita y positiva. Lo considero un hijo y él, a mí, una madre. Peter Polo, ese hijo de crianza, hoy tiene cerca de 40 años. Está casado. Le dio a Ana María una nieta llamada Cosette. Eligió una vida lejos de los reflectores. Se dedicó a los negocios internacionales. Casi nunca ha aparecido en redes sociales con la doctora. Cosette, la nieta, sí ha aparecido un par de veces en fotos. Y cada vez que aparece, Ana María Polo se ve más feliz que en cualquier otra foto pública. Eso, mi gente, es importante. Porque más adelante, cuando Marlene Key entró en su vida, una de las cosas que las unió profundamente fue la idea de proteger a Peter, de asegurarle un futuro, pasara lo que pasara con ella. Pero antes de meternos con Marlene, déjame cumplir la primera promesa. Te dije que te iba a contar los 2 eventos violentos que marcaron a Ana María Polo antes de los 30 años. Ya te conté el primero: el contador asesinado en Puerto Rico. Ahora te toca el segundo. Y este no es leyenda urbana. Es algo que la propia Ana María contó en cámara y que está documentado en su biografía pública. Aquí viene lo primero que te prometí. Mira, mi gente, quizá tú has visto como alguien que querías entra en una relación que no te gusta. Alguien que tú ves que no va a terminar bien. Tu hija, tu hermana, tu nieta. Tú le adviertes. Ella no escucha. Y tú rezas todas las noches para que no pase lo peor. Ahora imagínate que tú eres la abogada que le tramitó el divorcio a esa mujer. Tú firmaste los papeles para que pudiera escapar. Y unos días después del divorcio, el exmarido la mata. Y tú estás ahí. Eso le pasó a Ana María Polo. Lo describió ella misma en varias entrevistas, lo recoge incluso su biografía en Wikipedia. Citando lo que ella misma narró, fue lo que describió como su experiencia más terrible como abogada de familia. Una pareja llegó a su oficina. Ella quería irse. Él no quería dejarla ir. Ana María tramitó el divorcio. Firmó los papeles. Caso cerrado, pensó. Y poco después,
ese hombre asesinó a su exesposa. La propia Ana María quedó como testigo del crimen. No fue dañada físicamente, pero presenció lo que ningún ser humano debería presenciar: la consecuencia directa de un divorcio que ella misma había facilitado terminó en cadáver. Eso fue lo que la transformó en la abogada que después se convirtió en jueza televisiva, la que gritaba en cámara como si la propia vida le fuera en gritar. Porque la propia vida sí le iba en eso. Suma las dos imágenes: la niña que iba a la escuela con guardaespaldas porque le mataron al contador de su padre, y la abogada joven que vio cómo un divorcio que firmó terminaba con una mujer asesinada por su exmarido. 2 veces testigo. Una de niña, otra de adulta. Esa es Ana María Polo. Esa es la que años más tarde se sentó en un sillón de cuero en Telemundo a juzgar conflictos de pareja. Cada vez que le gritaba a un hombre maltratador en cámara, le gritaba también a los fantasmas que cargaba encima. Y ahora sí, mi gente, llegó el momento de hablar de la mujer que entró a esa vida tan herida y se quedó dentro durante más de 2 décadas. La mujer que la prensa creyó productora, asistente, amiga. La mujer que se llamaba Marlene Kay. El nombre no te dice nada. Marlene Kay no era famosa. Marlene Kay no aparecía en revistas. Marlene Kay nunca dio entrevistas hablando de Ana María en sus mejores años. Su rostro estaba detrás de cámaras. Su trabajo era oficialmente el de productora ejecutiva de Caso Cerrado entre 2008 y 2015, donde acreditó 178 episodios según los registros de IMDb. Pero la relación con Ana María era mucho anterior y mucho más profunda, según el periodista Eric Concepción, que conocía a las dos personalmente y que después fue una de las voces que reveló la demanda. Ana María y Marlene Kay tuvieron una relación personal que duró más de 25 años. Vivían en la misma casa, no en casas separadas que se visitaban los fines de semana. La misma casa. Compartían cuentas bancarias. Y aquí viene el dato que cambia todo. El dato que la prensa rosa de la época no terminó de explicar bien. Cita textual de Eric Concepción a la prensa. Formaron una relación personal que duró más de 25 años, residían en la misma casa y tenían voluntades recíprocas en relación a las decisiones médicas de la otra. Léelo otra vez. Voluntades recíprocas. Decisiones médicas. ¿Sabes lo que significa eso, mi gente? Significa que si Ana María Polo quedaba en coma en un quirófano, era Marlene Kay, no su madre, no su hermana Alina, no el hombre con quien estuvo legalmente casada entre 2001 y 2008, quien tenía el poder legal de decidir si la mantenían viva o la desconectaban. Marlene Kay tenía sobre la vida y muerte física de Ana María Polo más poder del que ha tenido cualquier otra persona en el mundo. Eso, mi gente, no se lo das a tu productora. Eso no se lo das a tu mejor amiga. Eso no se lo das a tu socia. Eso se lo das únicamente a la persona que tú consideras tu compañera de vida en el sentido más absoluto de la palabra. Y aquí entra un detalle que tu generación entiende perfectamente. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo no fue legal en Estados Unidos hasta el año 2015. Hasta esa fecha, dos mujeres que se amaran no podían casarse en ningún estado del país. Si una de ellas se enfermaba, la otra no podía firmar nada por ella. Si una moría, la otra no heredaba nada de manera automática. Si compraban una casa juntas, en los papeles aparecía solo una. Para protegerse mutuamente, las parejas del mismo sexo tenían que construir lo que en términos legales se llama un equivalente al matrimonio, contratos cruzados.
poderes notariales firmados ante notario, testamentos espejo, cuentas conjuntas, declaraciones de voluntades médicas firmadas. Toda una arquitectura legal alternativa, fría, papelosa, pero la única que había. Eso fue lo que Ana María Polo y Marlene Kay construyeron durante años. Un matrimonio de papel, porque el matrimonio real no se lo permitía la ley. Crearon una empresa juntas, The Key to Polo Enterprises. El nombre mismo era una declaración de amor escondida a plena vista. La llave para Polo. Como si Marlene fuera la llave que abría todas las puertas en la vida de Ana María. Compartieron cuentas bancarias por años. Compraron una casa. Firmaron poderes notariales. Y durante todos esos años, ante el público, ante la prensa, ante la audiencia de caso cerrado, Marlene era simplemente la productora, la señora del fondo, la invisible. Mujeres, escuchen. Aquí hay algo que las que tenemos una cierta edad tenemos que reconocer. En esa época, en los años 90 y en los primeros 2000, una mujer famosa de la televisión hispana no podía decir que amaba a otra mujer. No se podía. La audiencia no lo habría tolerado. La cadena la habría sacado del aire. Los anunciantes se habrían ido. Así era. Y si eso te parece injusto, tienes razón. Pero así era el mundo en que a Ana María Polo le tocó existir. Por eso vivieron en secreto. No por vergüenza, por supervivencia profesional. 25 navidades juntas que no se podían fotografiar para una revista. 25 años de viajes donde tenían que reservar habitaciones con 2 camas para que las recepcionistas no preguntaran. 25 años contestando con respuestas evasivas en cada entrevista donde algún periodista, queriendo o sin querer, hurgaba en su vida íntima. Como nado. Una de esas entrevistas, Ana María la cerró con una frase que te voy a leer textual, porque resume todo. Se opina todo el tiempo de mí. Todos quieren saber sobre mi vida y con quién duermo, pero no le debería interesar a nadie. Así que dejen de preguntar. Esa frase la repitió en distintas versiones durante años. Fue su escudo. Y funcionó. La gran mayoría del público que la veía en cámara nunca supo que detrás de la doctora Polo, en la misma casa, en la misma cama, vivía Marlene Kay. Y todo eso, mi gente, todo ese castillo, construido con papeles legales y secreto, estaba a punto de derrumbarse de la peor manera posible. La causa del derrumbe no fue una infidelidad ni una pelea de portazo. Fue algo que la propia Ana María nunca vio venir. Hospital Mount Sinai. Miami Beach. Miami Beach. Año 2003. Y todo lo que viste hasta aquí va a empezar a cobrar sentido. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es la parte más difícil de toda esta historia. La parte donde una mujer de 44 años, en la cima de su carrera, escucha al médico decirle lo que ninguna de nosotras quiere escuchar. Y la decisión que toma en ese momento va a ser la que 13 años después la va a destruir. Año 2003. Ana María Polo está en lo más alto. El programa Sala de Parejas lleva 2 años al aire y los números no paran de subir. Telemundo le acaba de renovar contrato. Los anunciantes hacen fila. Su nombre empieza a sonar en países donde ella ni siquiera sabía que la veían. Ha conseguido lo que pocas mujeres latinas
habían conseguido en la televisión estadounidense. Una franja propia, en horario estelar, en una de las 2 grandes cadenas hispanas del país. Y un día, en uno de esos chequeos médicos rutinarios que tu doctora te insiste, le encuentran un bulto en el seno derecho. Un bulto pequeño. Algo que muchas mujeres habrían ignorado. Pero Ana María, que había aprendido desde niña que ignorar el peligro nunca lo hace desaparecer, fue a los exámenes. Espero los resultados. Y le llegó la llamada que ninguna mujer quiere recibir. Lo describió ella misma años después, en una entrevista para la revista Pronto, con palabras que cualquier mujer que haya pasado por algo parecido reconoce al instante. Cita textual: el médico me llamó y me dijo que lo sentía mucho, pero que estaba muy enferma. Sentía como si se me moviera el piso y tardé bastante en volver a acomodarme, el piso moviéndose bajo los pies. La realidad descolocándose. Todo lo que había construido, esa carrera que recién despegaba, las propiedades, los planes a futuro, la nieta que todavía no había nacido pero que ya estaba en sus sueños, todo eso de repente se vuelve aire. Porque cuando te dicen que tienes cáncer, mi gente, el tiempo se reorganiza. Lo que era importante ayer ya no importa. Lo que parecía urgente puede esperar. Lo único que cuenta es respirar el día siguiente. A Ana María le diagnosticaron cáncer de mama. La cirugía fue radical. Una mastectomía completa del seno derecho. Los médicos le sacaron 20 ganglios linfáticos en una sola operación. Le quitaron también los ovarios, como medida preventiva, para reducir la producción de hormonas que podrían alimentar otra recaída. Lo describió ella misma, también con palabras textuales. Yo me hice una mastectomía radical del seno derecho. Me quité los ovarios a los 40 y pico de años. Hice un sinnúmero de cosas para mantener el estado más positivo de salud, sin tener foco de donde se pudiera presentar el cáncer en otras partes del cuerpo. Lo que el cáncer le quitó es brutal de enumerar. Una pierna le creció más que la otra por los efectos del tratamiento. Perdió sensibilidad en el brazo derecho por la extirpación de los ganglios. El pelo se le cayó con la quimioterapia. Y aún así, ella siguió grabando. Con peluca cuando se le caía el pelo. Con maquillaje para tapar la palidez. En un episodio memorable, ya recuperada, se abrió la blusa frente a las cámaras y le mostró su pecho reconstruido a un participante que se quejaba de algo físico. Le enseñó lo que significaba realmente tener un problema con tu cuerpo, pero quiero que entiendas, mi gente, lo que es vivir un cáncer de mama con mastectomía radical, mientras eres la cara visible de un programa de televisión que se graba en horario laboral. Las quimioterapias no se acomodan al calendario de grabación. Las quimioterapias te dejan tirada 2 o 3 días después de cada sesión, con vómito, con debilidad, con el cuerpo entero hirviendo por dentro. Y a Ana María le tocó volver al estudio a los pocos días, con el cuerpo todavía intoxicado, con la cabeza palpitando, con un dolor sordo en el lado derecho del pecho, donde antes había estado un seno y ahora había solo una herida cosida con grapas. Volver al estudio, sentarse en ese sillón de cuero, agarrar el mazo, mirar a la cámara y empezar el programa con la misma energía de siempre. Esa es una fortaleza mental que pocos seres humanos tienen. Y mientras todo eso pasaba, Marlene Key estaba ahí. En cada cita médica, en cada quimio, en cada noche en que Ana María se levantaba a vomitar a las 3 de la mañana, en cada vez que la sostenía mientras la peluca se le caía al lavabo, en cada llanto contenido, en cada miedo,
Esa mujer, mi gente, vio a Ana María Polo en su versión más vulnerable. Le cambió las vendas. Le sostuvo el balde. Le pasó pañuelos. Le habló al oído cuando los efectos de la anestesia la despertaban con pánico. Y Ana María, en esa cama de hospital, mirando a la mujer que la cuidaba como nadie la había cuidado nunca, hizo lo que cualquiera de nosotras haríamos. Pensó en cómo dejar a esa mujer protegida si ella se moría. Pero antes de toda esa recuperación pública, antes del regreso triunfal a las cámaras, hubo un momento en una habitación de hospital donde Ana María Polo creyó que se iba a morir. Y en ese momento tomó una decisión que ningún abogado de su mismo nivel le habría recomendado jamás. Aquí viene lo segundo que te prometí. Y esto, mi gente, es información que casi nadie tiene completa. Las que han acompañado a alguien en un cáncer saben de qué hablo. Cuando alguien que amas está en esa cama, con los tubos y el miedo y la muerte dando vueltas por la habitación, tú harías lo que fuera por esa persona. Y si esa persona te pide que firmes algo para asegurarle el futuro de alguien que ama, tú firmas. Sin leer, sin pensar, sin abogados. Porque en ese momento lo único que quieres es que esa persona no sufra una preocupación más. Eso fue lo que hizo Ana María Polo en el año 2003, en su cama de hospital, después de la mastectomía y antes de saber si el cáncer le iba a permitir vivir 1 o 20 años más. En un momento en que pensó que se moría, le cedió a Marlene Kay los derechos del título de su programa. Con su firma, con documentos legales. Frente a notario, esto está documentado y reportado por múltiples medios desde 2018. Cita del periodista Erich Concepción, palabras exactas. En un momento en el que estuvo enferma, Polo pasó todo a nombre de Marlene Kay, el programa, los bienes, etc. Y la propia Marlene Kay, años más tarde, declaró públicamente a la revista TV y Novelas con palabras textuales: estoy reclamando una división equitativa del negocio. El nombre Caso Cerrado es mío, pero le otorgué la licencia a Telemundo. Actualmente, la licencia de ese nombre la tiene Telemundo. Ese es el dato, mi gente. El nombre del programa más exitoso de la televisión hispana en español de los últimos 25 años no estaba a nombre de Ana María Polo. Estaba a nombre de Marlene Kay. Porque Ana María, pensando que se iba a morir, se lo cedió. Y aquí hay un detalle importante. En 2003, técnicamente, el programa todavía se llamaba Sala de Parejas. El nombre Caso Cerrado lo adoptó el programa en 2005, 2 años después de la cesión. Pero la cesión fue del derecho al concepto, del derecho a la marca, del derecho a explotar comercialmente el formato. Y cuando el programa se rebautizó como Caso Cerrado, ese nombre nuevo también quedó dentro del paraguas legal a nombre de Marlene Kay. Le dio también, según los reportes, acceso completo a la cuenta bancaria conjunta donde entraban los ingresos relacionados con el programa. Le dio, por supuesto, la potestad legal sobre sus decisiones médicas que ya tenían firmada. Le dio todo, absolutamente todo. Y lo hizo, mi gente, no porque fuera tonta. Lo hizo porque amaba a esa mujer con una fuerza que solo se entiende cuando crees que te vas a morir. Si Ana María Polo moría en el quirófano, Marlene Kay heredaba el patrimonio profesional completo. El nombre del programa, los derechos comerciales, la empresa. Si Ana María salía adelante, los papeles seguían ahí, listos para devolverse, si Marlene quería devolverlos. Si no quería,
también listos para activarse en cualquier momento. Y aquí es donde la historia se vuelve cruel. Porque Ana María Polo no murió. Contra todo pronóstico, contra los miedos de los médicos, contra las estadísticas, ella salió adelante. Volvió al programa. Volvió a grabar. Se convirtió en vocera de la Fundación Susan G. Komen para concienciar sobre cáncer de mama. Usó su fama para salvar vidas ajenas, hablando del autoexamen, animando a otras mujeres a hacerse las mamografías que ella casi se hizo demasiado tarde. Y cuando ya estaba recuperada, cuando ya el peligro había pasado, cuando los médicos le dijeron que el cáncer estaba en remisión, no pidió que le devolvieran los papeles. ¿Por qué? Es la pregunta que cualquier abogado en el planeta se haría. ¿Por qué una mujer que había estudiado Derecho, que sabía perfectamente lo que significaba ceder los derechos de propiedad intelectual de su mayor activo profesional, no pidió revertir la cesión cuando salió del peligro? La respuesta más probable, y aquí ya entramos en interpretación de los hechos, es que no se le ocurrió. Confiaba en Marlene. Tenían más de 15 años juntas para entonces. Iban a tener más de 20. Pedir que se revirtiera la cesión habría sido como pedirle a tu esposo de toda la vida que te firme un acuerdo prenupcial el día después de tu aniversario. Habría sido decirle: no confío en ti. Y Ana María confiaba, pero la vida, mi gente, tiene esta manía cruel de poner a prueba precisamente la confianza más profunda. Y 13 años más tarde, en 2016, esa confianza se rompió. Y los papeles que Ana María firmó en una camilla de hospital se convirtieron en lo que ningún abogado del mundo podría desactivar. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia te está llegando, si sientes que esta mujer merece ser entendida más allá del personaje de televisión, suscríbete a este canal. No te lo pido como locutor de comercial. Te lo pido como alguien que está intentando contarte la verdad completa de mujeres que conociste a medias. Aquí nadie va a juzgar a Ana María Polo. Aquí no estamos para destrozarla. Estamos para entender cómo es posible que una mujer tan inteligente, tan preparada, tan curtida en la vida, terminara firmando su propia destrucción legal. Y para entender eso, necesitas quedarte. Suscríbete, dale al pulgarcito, deja un comentario contándome desde dónde me ves. Vamos a seguir. Lo que pasó entre 2003 y 2015 fue lo mejor que vivieron las dos juntas. Caso Cerrado se convirtió en un fenómeno mundial. El programa cambió de nombre, cambió de estudio. Pasó a Hialeah, a un local que la doctora Polo recordaría años después con cariño. Marlene Kay oficialmente entró como productora ejecutiva en 2008 y se quedó ahí hasta 2015. Los registros de IMDb la acreditan en 178 episodios. Pero su influencia real era mucho mayor. Era ella la que tomaba decisiones de producción cuando Ana María estaba en el estudio. Era ella la que coordinaba con Telemundo. Era ella la que firmaba contratos en nombre de la empresa común. The Key to Polo Enterprises producía y distribuía las grabaciones del programa. Y todo eso pasaba bajo el control conjunto de las dos mujeres. Mientras tanto, mientras la pareja secreta funcionaba como maquinaria perfecta, Ana María Polo estuvo formalmente casada con un hombre entre 2001 y 2008. La identidad de ese hombre nunca fue revelada públicamente. Ni una foto, ni una entrevista, nada. Solo se sabe que existió, que duró 7 años el matrimonio, que él la acompañó durante la lucha contra el cáncer
y que se separaron después. ¿Cómo convivían ese matrimonio formal con la pareja real con Marlene? Eso es lo que ningún periodista pudo nunca contar bien. Probablemente porque la propia Ana María no quería que se contara. Y porque la propia Marlene tampoco. Y porque en ese momento de la vida de Ana María, el secreto no era un capricho, era una estrategia profesional. Recuerda, mi gente, esto fue antes del matrimonio igualitario en Estados Unidos. Y Ana María Polo era la cara más visible de una cadena hispana conservadora. Si se hubiera sabido entonces, en 2005, en 2006, en 2007, que vivía con otra mujer, habría sido material de portada en TV Notas durante semanas y muchos anunciantes se habrían retirado. Punto. Así era la industria, y aquí entra una pregunta moralmente compleja que tú, como espectadora adulta, vas a tener que decidir por tu cuenta. ¿Era hipocresía o era supervivencia? ¿Estaba mintiendo o estaba protegiéndose? ¿Era ella la que mantenía a Marlene en el closet o era Marlene la que también prefería el secreto? Esas preguntas no las puedo responder yo. Esas las responde cada quien con su propia conciencia. Lo que sí sabemos es que entre 2015 y 2016 algo se rompió. Algo grande. Y Marlene Kaye dejó el programa. Aquí viene lo tercero que te prometí. Y esto es lo que la mayoría de la gente nunca escuchó completo. Las que han vivido un divorcio después de muchos años de matrimonio entienden algo que nadie que no haya pasado por eso entiende. Una ruptura de 22, 24, 25 años no es un portazo. Es una erosión lenta. Es 1000 pequeños momentos en los que una dice basta y la otra también dice basta y ninguna de las dos lo dice en voz alta. Hasta que un día no hay vuelta atrás. Lo que pasó entre Ana María y Marlene se rompió definitivamente en 2016. Marlene se fue del programa, se fue de la casa, se rompió la sociedad. Y durante casi 2 años, la prensa no se enteró. Hasta que en junio del año 2018, en un canal de internet de Miami llamado Somos Miami TV, en un programa que se llamaba El Arañazo Online, 2 hombres se sentaron a hablar. Uno era Erich Concepción, periodista. El otro era José Antonio Horta. Y Horta no era cualquier persona. Horta era el cofundador del programa Caso Cerrado. Léelo otra vez. El cofundador. La persona que estuvo desde el comienzo. La persona que conoció a Ana María y a Marlene en lo profesional y en lo íntimo durante más de 15 años. Y lo que ese hombre, José Antonio Horta, declaró en cámara, en una entrevista pública, transcrita después por decenas de medios, desde Infobae hasta El Heraldo de México, pasando por Cibercuba, te lo voy a leer textualmente. Palabra por palabra, sin interpretación mía, sin adornos, cita textual de José Antonio Horta a Somos Miami TV, año 2018. Se peleaban mucho porque ella no la dejaba hacer nada. La tenía encerrada en una oficina y Marlene desde ahí tenía que producir el programa y dar todas las órdenes. Encima Ana la llenaba de gritos. No se podía trabajar así y renunció. Lee eso de nuevo. Léelo con calma. La tenía encerrada en una oficina. Encima la llenaba de gritos. No se podía trabajar así y renunció. Espérate, mi gente. Espérate. Estamos hablando de la misma mujer que en cámara, en prime time, en 20 países, le gritaba a los hombres maltratadores.
La misma mujer que le decía a las esposas que si su marido les levantaba la voz, eso ya era violencia. La misma mujer que le lanzó un vaso de agua en pleno programa a un hombre que abusaba de su sobrina de 16 años. Esa misma mujer, según el cofundador de su propio programa, tenía encerrada en una oficina a su pareja de 25 años y le gritaba a diario. Horta agregó otra frase que se volvió famosa entre quienes seguimos esta historia y que te voy a citar también palabra por palabra. Aquello parecía un segmento de Caso Cerrado. Lee esa frase en voz baja. El cofundador del programa describiendo el estudio como si fuera un episodio de su propio show. Es la imagen más amarga que un trabajador puede dar de su lugar de trabajo. Es decir, que en el espacio físico, donde se grababan casos de violencia doméstica para enseñarle a millones de mujeres a defenderse, había, según él, violencia doméstica entre las dos jefas. La ironía es de un calibre que casi no se puede sostener, y siguió. Horta también dijo, también textualmente, todos los que eran amigos de las dos tuvieron que elegir un bando, y muchos apoyaron a la productora porque entendían que Polo no se había portado bien con ella. Eligieron bando. La mayoría se fue con Marlene. ¿Eso te dice algo? Cuando la gente que ha trabajado contigo durante 15 años, gente que te conoce a fondo, gente que ha visto cómo te comportas todos los días, mayoritariamente se va con la otra persona, algo pasa. Algo que desde afuera no vemos. Y Horta, que estuvo dentro, lo describió así. Te voy a pedir que hagas un ejercicio mental, mi gente. Imagínate trabajar durante 15 años en un programa de televisión donde la cara visible es tu jefa, donde la productora ejecutiva es la pareja sentimental de tu jefa, donde ninguno de los empleados puede hablar de esa pareja porque oficialmente no existe. Imagínate la tensión. Cada vez que las dos peleaban en privado, todo el equipo lo sentía al día siguiente. Cada vez que una le levantaba la voz a la otra, los técnicos, las maquilladoras, los guionistas, los productores asociados, escuchaban. Y nadie podía decir nada. Porque si decías algo, perdías el trabajo. Porque si te ibas, perdías el contacto laboral más importante de la televisión hispana de Miami. Eso es lo que vivieron los empleados de Caso Cerrado durante años, según Horta. Y cuando por fin pudieron hablar, 2 años después de la ruptura, eligieron contar. El golpe de gracia económico llegó después. Cita textual de Horta otra vez, en la misma entrevista. Ana María echó a Marlene de la producción y eso desestabilizó el programa, al extremo de que la maquinaria suiza, que era Nunca Más, ha vuelto a ser. El programa ha perdido entre un 40 y un 45% en los niveles de audiencia. 45%. Casi la mitad de la audiencia evaporada en cuestión de meses. Porque la maquinaria del programa, la coordinación entre Telemundo, los productores, los anunciantes, los equipos, dependía mucho más de Marlene Kaye de lo que el público nunca supo. Cuando Ana María la echó, la maquinaria se desarmó. Y Caso Cerrado, que parecía invencible, empezó a tambalearse. ¿Y qué dijo Ana María Polo de todo esto? Nada. Ni una sola palabra en respuesta. Ni una entrevista. Ni un comunicado. Ni un post en redes sociales. El silencio absoluto. Lo único que apareció fue una declaración de su vocera, no de ella en persona, cuando la demanda se hizo pública unos meses después. Y esa declaración te la voy a leer también textual, porque cada palabra importa. Esta demanda es un intento desafortunado
de perjudicar la imagen de la doctora Ana María Polo y de afectar su reconocida creatividad, así como el éxito de su programa Caso Cerrado. Por esta razón, ella responderá con todo el peso de la ley a estas alegaciones sin fundamento para obtener su resolución a través de las vías legales correspondientes. Hay un acuerdo de confidencialidad ordenado por la Corte que la doctora Polo va a respetar. Hay una clave gigante en esa última frase, mi gente. Hay un acuerdo de confidencialidad ordenado por la Corte. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que el juez del caso, no la propia Ana María, no por voluntad personal, sino por orden judicial, prohibió que se hablara públicamente del caso. Por eso ella no respondió. No porque no quisiera, porque legalmente no podía. Si hablaba, podía sufrir sanciones del tribunal que habrían empeorado su situación. Su silencio, mi gente, no fue arrogancia. Fue obligación legal. Y eso, durante todos estos años, mucha gente no lo entendió, pero las palabras de Horta quedaron flotando. Quedaron en el aire. Y nunca, hasta hoy, han sido respondidas oficialmente por la doctora Polo. Eran verdad, eran exageración de alguien que ya estaba peleado con ella, eran el lado parcial de una historia que tiene otro lado. Solo Ana María y Marlene Key lo saben. Y ninguna de las dos habla. Pero el testimonio de Horta no es de un periodista de revista que vio el caso desde afuera. Es de alguien que cofundó el programa con ella. De alguien que estuvo dentro del estudio todos los días durante años. De alguien que vio lo que el público nunca vio. Y la pregunta moral te corresponde a ti. ¿Le crees a Horta? ¿Le crees al silencio de Ana María? ¿Eliges una verdad? ¿O aceptas que probablemente las dos sean ciertas a la vez? Que probablemente Ana María quiso a Marlene profundamente y al mismo tiempo le hizo cosas terribles, porque los seres humanos somos así de contradictorios, y la jueza más famosa de la televisión hispana también es una ser humano, con todas sus sombras. Esa es la pregunta, mi gente. La pregunta que nadie se atreve a hacer, porque la respuesta es incómoda. Una mujer puede predicar en la televisión contra el maltrato y al mismo tiempo maltratar a su pareja en privado. Una mujer puede ser víctima y victimaria al mismo tiempo. La respuesta honesta es que sí. La respuesta honesta es que el ser humano es así de complejo. Y que a lo mejor la doctora Polo, como tantas mujeres de su generación, repetía en casa lo que combatía en cámara. Eso no la excusa, pero tampoco la reduce a villana. Marlene Key dejó el programa en 2015 oficialmente, aunque la ruptura se consolidó en 2016. Esos primeros meses después de la salida, Ana María Polo intentó seguir adelante como si nada. Siguió grabando. Siguió saliendo en cámara. Siguió haciéndole frente a una audiencia que, sin saberlo, ya empezaba a sentir que el programa había perdido algo. Lo que había perdido no era solo a una productora. Había perdido a su otra mitad. Había perdido la mano que durante 17 años había sostenido la estructura completa, y entonces, sin previo aviso público, sin que la prensa lo supiera, en algún momento de finales de 2016 o principios de 2017, Marlene Key contrató abogados y empezó la guerra legal. Aquí viene lo cuarto que te prometí. La última revelación. La que te dije que era la más fuerte de todas. Si has llegado hasta aquí conmigo, esto es para ti. Cita textual de Erich Concepción cuando reveló la demanda en junio de 2018. La demanda es por el uso ilegal del nombre Caso Cerrado, que está a nombre de Marlene, y por la extracción, por parte de Polo,
de más de $500,000 de una cuenta bancaria compartida. Léelo otra vez. Y uso ilegal del nombre Caso Cerrado. El nombre del programa que durante 17 años había hecho famosa a Ana María Polo, el nombre que era el sello de su carrera entera, el nombre que aparecía en mercadería oficial, en mochilas, en tazas, en libros, no le pertenecía. Le pertenecía a Marlene Kay. Y Marlene estaba reclamando lo que era legalmente suyo. Más extracción no autorizada de una cuenta bancaria conjunta por más de $500,000. Total reclamado, más de $2 millones, pero el monto en realidad importa menos que el origen de los papeles. Porque los papeles eran los que Ana María había firmado en una cama de hospital en 2003, pensando que se iba a morir. Esos, los mismos, los que firmó con la mano débil por la anestesia, con la presión arterial baja, con los tubos saliéndole del pecho. Esos papeles ahora estaban en una corte de Florida y eran legalmente intocables. Marlene Kay, según las leyes de Florida y según los registros de propiedad intelectual federal, tenía razón. El nombre estaba a su nombre. Lo había estado durante 13 años. El hecho de que lo hubiera obtenido en un acto que cualquier abogado moralista habría llamado moralmente cuestionable, no quita el hecho de que jurídicamente la cesión fue válida, firmada ante notario, con todos los requisitos de la ley. Esa firma de 2003 era válida. Y la consecuencia 13 años después era brutal. Te voy a explicar algo que casi nadie en la prensa explicó bien. Para que una cesión de derechos como esa pueda ser anulada en una corte de Florida, tiene que probarse que la persona que firmó estaba bajo coacción, o que no tenía capacidad legal en el momento de firmar, o que hubo dolo, es decir, engaño deliberado por parte de quien recibía los derechos. Y Ana María Polo es abogada. Tiene un doctorado de la Universidad de Miami School of Law. Es miembro activa del Colegio de Abogados del Estado de Florida desde 1987 y ejerció derecho de familia durante años antes de pasarse a la televisión. Para los efectos de un tribunal, esa firma de 2003 tenía la presunción legal de haber sido consciente. Por más anestesia que tuviera encima, por más cáncer que tuviera diagnosticado, por más miedo que tuviera de morirse, una abogada que firma un documento de cesión sabe exactamente lo que está firmando. Esa es la lectura fría del derecho. Y los abogados de Marlene Kay se aferraron a esa lectura con uñas y dientes. ¿Tenía Ana María Polo argumentos para defenderse? Sí, pero eran complicados. Podía intentar argumentar que el documento fue firmado bajo influencia indebida, una figura del derecho contractual que cubre situaciones donde alguien que tiene una posición de cuidado o influencia sobre otro aprovecha esa posición para obtener un beneficio. Podía argumentar que el documento se firmó en condiciones que viciaban el consentimiento. Pero ninguna de esas líneas de defensa es fácil de ganar cuando ya pasaron 13 años. Cuando durante esos 13 años nunca pediste revertir la cesión, cuando durante esos 13 años convivisteis y trabajasteis como sociedad, y cuando durante esos 13 años aceptaste el beneficio económico de un programa cuya marca estaba a nombre de la otra persona. Eso, jurídicamente, se llama ratificación tácita y echa abajo casi cualquier intento posterior de anular el contrato original. Por eso, mi gente, cuando los abogados de Ana María Polo recibieron la demanda en 2016 o 2017, probablemente le dijeron una verdad muy dura. Le dijeron que iba a perder. Le dijeron que el mejor escenario posible era un acuerdo extrajudicial, donde se pagara una cantidad acordada y se cerrara el caso con confidencialidad. Y la doctora Polo
esa misma mujer que había construido su carrera enseñándole al público a defender sus derechos legales, tuvo que aceptar que sus propios derechos legales estaban del lado contrario. Mujeres, ahora sí tú entiendes por qué esta historia duele. Aquí la que firmó por amor fue destruida por el mismo papel que firmó por amor. Aquí la que protegió a su pareja por si se moría, terminó desprotegida cuando la que se murió fue la relación. Aquí el acto más puro de confianza se convirtió en el arma más filosa. Eso no lo inventé yo. Eso pasa. Eso les pasa a mujeres cada día en este mundo. Por eso esta historia nos pega tan profundo. El caso comenzó en silencio en algún momento de 2016 o 2017. Salió a la luz pública en junio de 2018. Pero el acuerdo de confidencialidad ordenado por la Corte mantuvo todo el resto bajo 7 llaves. Nunca se hizo pública la sentencia. Nunca se supo si se llegó a un acuerdo privado. Nunca se confirmó cuánto pagó finalmente Ana María Polo. Algunos reportes hablan de un acuerdo extrajudicial. Otros hablan de que el caso sigue abierto. La doctora Polo, por orden de la Corte, no puede hablar de ello. Marlene Kay, según los mismos términos tampoco. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. En diciembre de 2019, Caso Cerrado emitió su último episodio en Telemundo. La cadena anunció que el contrato no se renovaría. La razón oficial fue que el programa había cumplido su ciclo. La razón no oficial, según muchos en la industria, fue que Telemundo no quería seguir en medio del lío legal entre Polo y Key. Caso Cerrado dejó la pantalla después de 1578 episodios. Casi 19 años seguidos. Recuerda esa cifra. 1578. Eso es lo que se acabó cuando se acabó la relación. En 2022, Ana María Polo intentó un regreso. Firmó un acuerdo con Cinemat y con Mega Global Entertainment para producir una nueva temporada de Caso Cerrado. Esta vez no en Telemundo. Volvió al estudio. Volvió al sillón. Volvió al mazo. Pero los números nunca fueron los mismos. Esa maquinaria suiza, como dijo Horta, nunca más volvió a serlo. Y aquí también, mi gente, hay algo que la prensa nunca alcanzó a explicar bien. Cuando Caso Cerrado volvió en 2022 con una nueva productora, ya no era la misma máquina, ni el mismo estudio, ni el mismo equipo. Era una versión reducida. Los anunciantes que antes pagaban primas premium por estar en el programa, ahora dudaban. Las cadenas latinoamericanas que antes compraban derechos por adelantado, ahora pedían descuento. Los nuevos episodios se grababan con presupuestos más ajustados, con menos personal, con estudios más pequeños. Ana María, que durante años había sido la cara de la cadena Telemundo, con sueldos millonarios reportados, ahora trabajaba para una distribuidora independiente. Para alguien que la siguió toda la vida, es difícil verlo. Pero también, hay que decirlo, había algo de orgullo en seguir grabando. Algo de esa terquedad cubana de «a mí no me bajan». Algo de «yo construí este nombre y me niego a dejar que lo entierre un papel firmado hace 20 años». En junio de 2021, la ciudad de Hialeah, Florida, le rindió homenaje. La intersección de la calle 72 con la 19 Court fue rebautizada como Dr. Ana María Polo Way. A una cuadra de ahí había estado el antiguo estudio de Caso Cerrado. La doctora estuvo presente en la ceremonia. Lloró un poco.
Dijo unas palabras emocionadas sobre los años que pasó ahí, sobre los amigos que hizo, sobre lo que significó para la comunidad latina. Ese día fue uno de los pocos momentos públicos en los que se la vio realmente vulnerable. Y nadie en la prensa que cubrió el evento mencionó que esa misma calle también había sido el escenario de la peor pelea profesional y personal de su vida. Porque del juicio no se hablaba. Del juicio nadie hablaba, y mientras tanto, mi gente, la vida real seguía pasando. En 2013, su padre Joaquín Polo murió de cáncer de pulmón. Ana María no alcanzó a despedirse a tiempo. El hombre que había sacrificado todo por sacarla de Cuba se fue sin que su hija le pudiera decir lo último que quería decirle. En octubre del 2018, en plena tormenta del juicio con Marlene, su madre Delia González también falleció. Tenía 90 años. La doctora Polo lo anunció en Instagram con un mensaje breve, doloroso, escrito con la mano temblando. Cita textual del mensaje: luego de un largo y delicado proceso de salud, les comunico con gran pena y dolor que mi madre Delia Polo falleció hoy en la tarde. Paz a su alma y que brille para ella la luz eterna siempre. Les agradezco de todo corazón todo su apoyo y manifestaciones de cariño en este duro momento. 3 semanas después de que el juicio explotara públicamente en los medios de Miami, se murió la mamá de Ana María. Esa mujer atravesó esos meses con una pena que pocos pueden imaginar. La ruptura con Marlene, la filtración del caso, las acusaciones de Horta, las llamadas de periodistas y al final del túnel, su madre muriéndose. Todo a la vez. En 2019, durante un control rutinario, los médicos le encontraron otra masa en el seno izquierdo. El que había sobrevivido. Sus palabras textuales en el vídeo que ella misma grabó: yo estaba en un estado que no les puedo explicar, muertecita de miedo. La biopsia salió benigna, pero el susto le recordó que el cáncer nunca se va del todo, que siempre está ahí, vigilando, y en 2022, mientras volvía a caso cerrado en nueva versión, mientras intentaba reconstruir su carrera, Ana María Polo dio una entrevista en el canal de Erika de la Vega que se llamó En Defensa Propia. Habló de todo, de su carrera, de su familia, de su soledad, de su gusto por la pesca, por el paddleboard, por sus perros. Mencionó casi al pasar la demanda con Marlene Key, con 2 frases breves, y se ajustó al silencio que la corte le exigía. Pero hubo un momento de esa entrevista que se viralizó, donde Erika le preguntó si volvería a enamorarse. Y Ana María, con una sonrisa entre triste y sabia, dijo que había aprendido que el amor es caro, que pagar el precio del amor incluye a veces firmar papeles que no tendrías que firmar, que ella ya pagó suficiente. Esa frase, mi gente, vale más que 1000 titulares. En la misma entrevista, habló también de algo que pocas mujeres latinas, de su edad y de su estatura social, se atreven a decir en público. Habló de la soledad como una elección, de vivir sola por primera vez en décadas, de levantarse a su hora, de acostarse a su hora, de no tener que rendirle cuentas a nadie sobre lo que come, lo que ve en la televisión, las horas que pasa sin hablar con nadie. Y habló, también, del miedo a envejecer sin una persona al lado que te conozca de toda la vida, del miedo a que llegue un día en que te enfermes otra vez y ya no haya nadie esperándote en el cuarto del hospital. Habló con una honestidad que solo dan los años duros. Esa entrevista
Si tú la quieres ver completa, está en YouTube. Búscala. Vale cada minuto. Y desde entonces, Ana María Polo ha cambiado. Su Instagram ya no es el de antes. Antes era todo caso cerrado, todo trabajo, todo glamour. Ahora son fotos en su barco, paseando a sus perros, abrazando a la nieta, cuando la nieta la visita. Cuando publica una foto con Cosette, los comentarios se llenan de mujeres mexicanas, colombianas, peruanas, dominicanas, españolas, diciéndole: se la ve feliz, abuela, que Dios la bendiga, gracias por todos esos años de televisión. Y Ana María contesta a algunos. No todos, pero los que contesta, los contesta con una calidez que no tenía antes. Como si por fin pudiera mostrarse blanda. Como si por fin no tuviera que ser la jueza. Y aquí volvemos a la imagen con la que abrimos este video. Volvemos a esa cama de hospital del año 2003. A esa mujer de 44 años, con un seno menos, con 20 ganglios menos, sin ovarios, con miedo a la muerte, firmando papeles que no leyó del todo, porque amaba a la mujer que estaba a su lado. Pero ahora ya sabes lo que hay alrededor de esa escena. Sabes que esa mujer venía de un exilio en Cuba a los 2 años, de un exilio en Puerto Rico a los 17, de ver al contador de su padre asesinado con un cartel de odio encima, de ir a la escuela con guardaespaldas siendo niña. Sabes que perdió un bebé a los 4 meses de embarazo a los 19 años. Sabes que cargaba encima 2 pérdidas violentas, una real y una psicológica, antes de cumplir 30. Sabes que estudió Derecho de Familia precisamente para poner orden a su propio caos. Sabes que se enamoró de una mujer en una época en que ese amor era ilegal y profesionalmente impublicable. Sabes que construyó con esa mujer una arquitectura legal alternativa porque las leyes no las dejaban casarse. Y sabes que en el momento más oscuro de su vida, cuando creyó que se moría, firmó el documento que 13 años después se convirtió en su sentencia. Esa escena en la cama de hospital, mi gente, no es la escena de una mujer ingenua. Es la escena de una mujer destruida por 20 motivos distintos, firmando lo que cualquier mujer destruida por 20 motivos habría firmado. Y eso es lo que la prensa rosa nunca pudo entender cuando explotó el escándalo en 2018. 13 años después de esa firma, esos papeles llegaron a un tribunal. Y la mujer que sostuvo su mano durante el cáncer fue la misma que firmó la demanda. Y la jueza más famosa de la televisión hispana, la que cerró miles de casos ajenos golpeando un mazo, no pudo nunca cerrar el suyo. Porque, por orden de la corte, ni siquiera podía hablar de él. Hoy, en 2026, Ana María Polo tiene 67 años. Vive en una casa en el sur de Florida, en una zona privada, con seguridad las 24 horas. Sus perros la acompañan a todos lados. Pasea por la mañana. Toma café en su jardín. Toca guitarra cuando nadie la ve. Pesca cuando quiere estar sola con su cabeza. Le dijo a Erika de la Vega que duerme mejor que en muchos años. Que la pelea le enseñó a quien quería cerca y a quien no. Pero también dijo, y esto te lo voy a leer como cierre, una frase que define a esta mujer mejor que ninguna otra. Cita textual: si vas a mirar el pasado, que sea para recordar cómo llegaste a donde estás. Nunca lo hagas para volver. Nunca lo hagas para volver. Mujeres, ¿escuchan eso? Nunca lo hagas para volver. Nunca lo hagas para volver. Esa es la sabiduría de una mujer que perdió 2 países, un bebé, un seno,
una relación de 25 años, un programa de televisión, a su padre, a su madre, y que aún así sigue en pie. Esa es la doctora Polo que la prensa no te mostró. Esa es la mujer que tú nunca terminaste de conocer mientras la veías golpear el mazo en tu televisión. Y aquí va la pregunta más difícil de toda esta historia. La que quiero que tú me contestes en los comentarios. ¿Ana María Polo fue víctima o victimaria? ¿Fue la mujer destruida por la traición de su pareja? ¿O fue la que destruyó a su pareja primero? ¿Fue la maltratada o la maltratadora? Porque las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Porque el dolor recibido y el dolor causado pueden vivir en la misma persona. Porque ninguna mujer es solo una cosa. Y Ana María Polo, sobre todas las cosas, es una mujer. Yo te voy a decir lo que yo creo, mi gente. Aunque tú no me lo hayas preguntado. Yo creo que Ana María Polo amó a Marlene Key con todo lo que tenía. Yo creo que Marlene Key amó a Ana María con todo lo que tenía. Yo creo que las dos se hicieron daño porque las dos venían de mundos que no les permitieron amar como necesitaban amar. Las leyes no las dejaron casarse. La sociedad no las dejó vivir libres. Y el resultado de tantos años de secreto, de presión, de éxito profesional cargado encima, fue que la relación se llenó de cosas que ninguna de las dos quería decir en voz alta hasta que explotó. Eso pasa. Eso le pasa a parejas que no tienen ni la mitad de presiones que tuvieron ellas. Y aún así, mi gente, el resultado fue feo. Fue duro. Hubo una víctima clara, según los hombres que estaban en el estudio, y se llamaba Marlene Key. Y hubo una pérdida brutal, según los papeles del juicio, y se llamaba Ana María Polo. Las dos cargan con ese resultado todavía. Y hay algo más que quiero decirte antes del cierre, mi gente. Algo que se queda flotando en la cabeza después de pasarse horas leyendo sobre este caso. La doctora Polo le enseñó a millones de mujeres latinas a denunciar al maltratador. Le enseñó a millones a no callarse. Le enseñó a millones a no firmar nada en estado de debilidad emocional, sin abogada propia, sin tiempo de pensar. Y resulta que, según los hechos públicos del juicio, esa misma mujer firmó lo más importante de su vida exactamente en las condiciones que ella le advertía al público que no firmara nunca. La ironía es tan grande que duele, pero también es lo que la hace humana, lo que la baja del pedestal, lo que nos recuerda que hasta las jueces más fuertes en pantalla son mujeres con miedo en privado, y que el consejo que damos a otras es el más difícil de aplicarnos a nosotras mismas. Eso lo saben todas las madres que aconsejan a sus hijas, algo que ellas mismas no se atrevieron a hacer. Lo saben todas las hermanas mayores que protegen a las menores de errores que ellas ya cometieron. Lo sabe cualquier mujer adulta que en el espejo se ha visto repitiendo patrones que llevaba años criticando en otras. Ana María Polo es esa mujer, llevada al extremo de la pantalla, ampliada por la fama, pero finalmente esa mujer. Hay una frase que la doctora Polo repitió durante 19 años, 1578 veces, una vez por cada episodio. Una frase que se hizo marca registrada, escudo, identidad, casi religión. 3 palabras. Las primeras 2 en pasado. La última en participio. 3 palabras que cierran lo que el ser humano necesita cerrar para poder seguir viviendo. He dicho. Caso cerrado. La primera vez que la dijo con peso real fue cuando tuvo que cerrar su propio embarazo perdido y obligarse a levantarse de la cama y volver a estudiar derecho. La segunda vez que la dijo con peso real fue cuando el cáncer le estaba comiendo el cuerpo
y ella se obligó a volver al estudio con peluca y con maquillaje a seguir grabando. La tercera vez que la dijo con peso real fue cuando Marlene la demandó y ella, por orden judicial, tuvo que callar y seguir sentándose frente a las cámaras, golpeando el mazo, fingiendo que nada pasaba, mientras por dentro se le caía el cielo. He dicho. Caso cerrado, pero su propio caso, mi gente, nunca se cerró. Y probablemente nunca se va a cerrar. Las preguntas siguen abiertas. ¿Cuánto pagó Ana María Polo finalmente? Nadie lo sabe. ¿Quién era el hombre con el que estuvo casada entre 2001 y 2008? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras durante esos años en que Horta dice que la encerraba en una oficina? Solo 2 personas en el mundo lo saben. Y ninguna de las 2 habla. Y probablemente, por respeto al acuerdo de confidencialidad y por respeto a lo que vivieron juntas, ninguna de las 2 va a hablar nunca. Quizá algún día, cuando Ana María Polo ya no esté, alguien encuentre cartas que escribió y nunca envió. Quizá Peter, cuando ya esté grande, hable. Quizá la nieta Cosette, cuando crezca, encuentre fotos en cajones que nadie esperaba. O quizá no. Quizá esta sea una de esas historias que la mujer protagonista se lleva intactas a la tumba, como tantas mujeres de su generación que amaron en secreto, sufrieron en silencio, construyeron imperios mientras cargaban heridas que nadie veía. Y sonrieron para las cámaras mientras por dentro tenían el corazón en 1000 pedazos. He dicho. Caso cerrado. Y aquí, mi gente, llegamos al final del video. Antes de despedirme, quiero pedirte 3 cosas. La primera, si esta historia te tocó, si llegaste hasta este momento, suscríbete a este canal. Aquí no hay chisme barato. Aquí hay historias completas de mujeres latinas que tú conociste por la mitad. Mujeres mexicanas, cubanas, argentinas, colombianas, venezolanas, españolas. Mujeres que nos dieron la cara en pantalla durante décadas y a quienes les debemos al menos contar la verdad cuando ya pueden contarse. La segunda, dame un like si crees que Ana María Polo merece ser entendida más allá de lo que dijo la prensa rosa en su momento. Y la tercera, déjame en los comentarios cuál fue tu primer recuerdo de la doctora Polo. ¿Qué telenovela veías cuando llegaste a Caso Cerrado por casualidad? ¿En qué año la viste por primera vez? ¿Te acompañó por una etapa difícil de tu propia vida? Quiero leer tus historias. Quiero saber desde dónde me ves. Desde México lindo, desde Buenos Aires, desde Bogotá, desde Madrid, desde Lima, desde Los Ángeles, desde Miami, desde donde sea que estés. Esta familia es nuestra. Y estas historias son las nuestras. La próxima semana te traigo otra historia. Otra mujer que conociste a medias. Otra carrera con sangre, lágrimas y secretos. Otra traición que nadie vio venir. Activa la campanita para no perdértela. Es gratis y me ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más mujeres como tú. Cuídate mucho. Cuídate de los papeles que firmas sin leer. Cuídate de las personas que te piden firmar cuando estás débil. Y cuídate de creer que el amor más